Hola, hola mis queridas generalas y generales de la vida, por aquí su amiga Clara Elena nueva vez. El tema de hoy no es el tema usual, no es lo que yo acostumbro tratar. No sé si les he dicho en otras ocasiones que a mí asuntos que tienen que ver con política no me gusta tratarlos, pero en este momento les voy a hablar de vivencias. Hace unos días yo hacía un video, disculpen ustedes, y Vivi, del canal Vivi Blogs, se lo voy a dejar por aquí, visite a Vivi, me decía que le gustaría que en algún momento yo tocara el tema de lo que es una guerra civil, porque yo hablaba de que yo viví lo que es una guerra civil. Yo les voy a dejar mucho más detalles de cómo pasaron las cosas, pero le voy a hablar de mi experiencia personal. Me voy a tomar un momentito para hablarles de una experiencia que no fue nada agradable. Y decidí hacer el video a propósito de lo que pasan nuestros hermanos venezolanos que están así de pasar por lo que yo viví. Yo era muy niña y mi papá siempre cuando hablaba del tema, que mi papá lo traía con bastante frecuencia, mi mamá y los demás no tanto, yo creo que por la impresión que nos dejó. Mi papá siempre le llamaba mucho la atención el hecho de que yo, siendo tan niña cuando ocurrió eso, yo recuerdo todos los detalles. Cuando un niño pasa por experiencias muy fuertes, es que se queda como que plasmado todo en la mente. La República Dominicana fue ocupada en dos ocasiones por los Estados Unidos. La primera vez fue en el 1916 y tardó hasta el 1924 esa ocupación. Mucha gente no sabe eso. Allí se estableció una especie de gobierno temporero que era quien manejaba las entradas de aduana, los dineros que se producía y todo eso. Yo los invito a que busquen, yo les voy a dejar un poco de data escrita y se las voy a tratar de leer, pero los invito a que busquen para que vean cómo estuvo la cosa. Partiendo de esa intervención, sin entrar en los detalles de las razones por las cuales ocurrió, es cuando surge el presidente Rafael Leonidas Trujillo, que fue uno de los dictadores más sangrientos y abusivos que existieron en el planeta. Eso lo vivimos nosotros por unos 30 años, si mal no recuerdo. Les estoy hablando así de lo que yo sé. Yo no viví el tiempo de Leonidas Trujillo, claro está, no soy yo tan mayor de edad. Pero luego vino la intervención del 65, del año 1965, a raíz de una guerra civil. Una guerra civil no es más que hermanos matándose para llegar a un fin de alguien que está sentado en alguna silla esperando los resultados de eso para sacar algún beneficio. Cuando lo analizamos, no es más que eso. Y es muy triste ver los hermanos matándose entre sí, porque cuando un policía mata a un hermano ciudadano, está matando simplemente a un hermano. Y es triste. Y yo sé que muchos de esos policías después se sienten bastante mal. Yo que conozco policías aquí en la isla de Puerto Rico que a veces entran en pánico cuando saben que van a tener que ir a enfrentar a un grupo que está protestando por sus derechos. Pero el deber del policía es ir a la calle y a veces cuando los ánimos se caldean y esta que está aquí sabe de lo que le está hablando, pasan cosas. Pero regresando a lo de la guerra de la intervención norteamericana del 1965, hubo una guerra civil y había enfrentamiento entre militares y ciudadanos a un alto nivel. Había mucha agresividad de lo que pasa cuando hay una guerra, ¿no? Y llegaron los Estados Unidos. Debo decirles que yo estaba muy niña y les voy a traer muy rápidamente así para que el video no sea muy largo porque quiero leerles un poco para que vean ustedes de qué se trató, porque es historia y es siempre bueno saber. Pero mi recuerdo personal, las cosas que me llegan así rápido se las voy a contar. Recuerdo a mi hermana mayor y mi hermano, que eran los que más temerosos estaban. Tal vez mis otros hermanos y yo
no lo estábamos tanto porque éramos pequeños, pero mi hermana y mi hermano se encerraban detrás de unas puertas que había entre dos habitaciones. Yo recuerdo verle la piel a mi hermano, que es de tez blanca, ponerse como lila, del miedo, del pánico. Y cuando venían los grandes bombardeos, nuestros papás nos metían en los closets. Es una cosa triste porque fíjate que no hubo terapia psicológica para nosotros. De hecho, yo no recuerdo nunca ver a mi mamá sentarse con nosotros y preguntarnos si los recuerdos nos dañan o no. Yo recuerdo eso que papá decía, a los closets. Íbamos corriendo y nos metíamos en los closets porque es el lugar más seguro, ¿no? Y recuerdo que mi hermano, ya no, mi hermano dejó la carne hace mucho tiempo, que era el que me seguía, ¿no? O yo le seguía a él. Él tenía 3 años más que yo. Bien terco, se iba a volar chiringas o chichiguas, como le llamamos en Santo Domingo, al patio. Y usted podía escuchar los bombardeos, una cosa terrible. Y les digo, terrible. Y a mi hermano tenían que entrarlo corriendo hacia la casa por los bombardeos. Rápidamente les trato de contar lo más que pueda. Recuerdo además que mi papá nos había comprado un set de muebles que eran, recuerdo totalmente claro, eran de madera, caoba y eran de piel, una piel verde. Estaban forrados de una piel verde. Un día estamos todos un poco asustados, sin luz, escuchando los bombardeos y nos agrupábamos todos en los sofás así, nos abrazábamos. Y de momento los ventanales de la casa laterales eran escalonados de esos de bloques. Y comenzamos a ver las ametralladoras, ¿no?, de los militares, se llamaba el CEFA, de los militares norteamericanos, que venían agrupados con los militares dominicanos a revisar las casas. Y cuando tú eres un niño y tú ves todos esos cañones entrar por las ventanas y decir abran las puertas, es sumamente impresionante. Esto se fue más lejos de ahí. Mi mamá no quería abrir. Mi mamá es una mujer muy fuerte y yo creo que rebelde. Yo creo que nos parecemos en eso un poco, mi mamá y yo. Y bueno, finalmente hay que abrirle las puertas al CEFA. Cuando abrieron la puerta para ellos revisar, como ellos decían que andaban buscando armas, fueron con las bayonetas. Quien no sabe lo que es una bayoneta, es lo que lleva la punta, el fusil, que es como una cuchilla. Y con eso comenzaron a romper nuestros muebles nuevos, yo recuerdo, y los destrozaron. Destrozaron parte de las camas buscando armas. Recuerdo que cuando ellos entraron, mi mamá reconoce a uno de los militares que viene acompañando a los norteamericanos. Era un primo de mi mamá. Mi mamá le gritaba cuantas cosas ustedes se pueden imaginar. Traicionero de la patria, sinvergüenza, bueno, cuantas cosas. Ellos le dicen que querían ir al patio. En el patio nosotros teníamos lo que es, y esto va a sonar un poco gracioso, de hecho ahora parece gracioso, en ese momento no lo fue. Mi papá era un hombre muy callado, pero mi mamá mucho más fuerte, y ellos fueron al patio y dijeron que querían ver qué había debajo, porque eso había sido un pozo séptico, ¿no? Y se había sellado porque se había hecho otro. Y ellos querían saber qué había debajo del cemento. Y voy a decir la expresión tal cual mi mamá lo dijo. Y mi mamá le dijo, sí, busquen ahí, no hay problema. Dispárenle para que se vayan de mierda. Recuerdo que le dijo mi mamá. Cosas como esas. Después usted lo vio retirarse, los vimos retirarse. Y todos nuestros muebles destrozados. Y una frustración muy grande. Además recuerdo otro episodio de que un vecino marino de la Marina de Guerra Dominicana, que era uno de los que se levantó contra los norteamericanos, porque ocurrió una cosa que esto es interesante escucharlo. Ocurrió que después que llegó la intervención norteamericana, todo el ciudadano que se estaba matando entre sí, nos estábamos matando entre sí,
por la guerra civil, cuando vieron que llegó una fuerza externa y comenzó a ser agresora contra los ciudadanos, entonces muchas madres comenzaron a decirle a sus hijos militares que defendiéramos la patria, porque entonces sentíamos que estábamos siendo intervenidos en una situación que yo pienso que de alguna manera se iba a resolver dentro del país, pero por la intervención pues se agravaron las cosas, se comenzó a destruir todo, ya ustedes saben lo que es los bombardeos, ahí se va el inocente y el que no lo es, eso es lo que es la guerra. Y, y ese soldado que yo le menciono, ese marino de la Marina de Guerra, se apertrechó en nuestra casa, o sea, en un momento determinado vino con su arma y yo recuerdo muy claro que se apertrechó detrás de la puerta principal de nuestra casa a intentar dispararle a los aviones norteamericanos. Y yo recuerdo que todos en la casa temblábamos rogándole que saliera de la casa, porque nosotros pensábamos que como él tirara y fallara, iban a matarnos a todos, nos iban a bombardear. Eso a mí no se me olvida, yo estaba muy niña, mi gente, yo estaba muy niña, yo tendría de 3 a 4 años, por ahí, yo creo que tenía 3 años, no recuerdo bien. El asunto es que pasó eso, fue terrible, fue algo muy fuerte. Pero para mí el recuerdo más fuerte que yo tengo, de todos los que tengo, y me afecta muchísimo cuando lo menciono, nosotros teníamos una vecina que vivía en la calle de atrás, pero había como un pasillo que cruzaba de nuestra calle, la calle donde nosotros vivíamos, a la calle de ella. Era una señora muy conocida que tenía muchos hijos y era una mujer muy trabajadora. Yo recuerdo que ella vendía helados y los niños no nos olvidamos de eso, porque yo siempre iba corriendo a su casa a comprar helados por ese pasillo, íbamos mis hermanos y yo. Su esposo en determinado momento salió a la calle. Yo recuerdo que los hijos le decían, no papi, no salgas, que están tiroteando. Y lo que yo recuerdo, que cuando ella regresó con él, ella cayó detrás de él, y justamente en el momento que ella sale detrás de él, hay un bombardeo y a él le cae una bomba y lo convierte en carne molida, para decirlo de alguna manera. Y yo recuerdo que ella montó los restos de él en una carretilla. Mis hermanos, si me están escuchando, dirán, wow, Clara se recuerda de muchas cosas. Lo montó en una carretilla y mi mamá trató de quitarnos como para que no viéramos, pero fue muy tarde porque no sabíamos realmente qué traía ella en esa carretilla. Y ella pasó a menos de 2 pies míos por el callejón que daba hacia su calle, hacia su casa. Y ahí llevaba ella los restos, los pedazos de su esposo. Esa es una de las cosas. Otra cosa, uno de los familiares de mi mamá, una mujer que era famosa, ella era lo que se le llamaría, se le decía caliesa en mi país, soplona, o yo no sé cómo se le llama en otros países, chota le dicen en Puerto Rico, pero ella era una mujer que andaba en un jeep armada hasta los dientes y con unas cadenas, que ella acostumbraba, con esas cadenas ella doblegaba a cualquier hombre. Eso es parte de las cosas que yo recuerdo, que a mi papá no le gustaba verla por la casa, para nada. Pero recuerdo la parte más drástica de todo esto, los alimentos, mi gente. Que ahí es donde el ser prepper da ventaja. Y disculpen que el video va por 14 minutos, se va a alargar un poquito, creo que voy a tener que hacer 2. Y recuerdo que mi papá se metía en la cocina con nosotros, una manera de mantenernos como entretenidos, y se ponía a hacernos helado. Yo recuerdo que él usaba sal en grano para hacer los helados, y hacía unos helados riquísimos, y nos hacía algo que nosotros llamamos en mi país Johnny Cake, que realmente la forma correcta de decir es Johnny Cakes. Eso es un Spanglish, Johnny Cakes. Y nos hacía Johnny Cakes y nos hacía harina. Los aviones militares de los interventores usualmente tiran comida por el aire. Yo siento es un poco humillante, pero cuando pasan esas cosas, usted si puede aparar un queso o una mantequilla o lo que sea, pues bendito sea Dios. Pero llega un momento donde no hay alimento.
Y yo recuerdo que en casa se acabó todo porque yo no tengo cómo explicarles a ustedes, o sea, yo no tengo cómo explicarles cómo era el ambiente, porque una cosa es lo que se dice, otra es la que se vive. Pero no había alimentos, no había nada que comer. Y estaba mi tío Manuel, descanse en paz, y mi papá tenían bicicletas. Y mi papá le dijo a mi mamá, yo voy para la calle a buscar alimentos para mis hijos. En mi casa éramos 6 hermanos, mi mamá, mi papá y mi abuela. O sea, éramos 9 personas y había que comer. Y mi papá le dijo a mi mamá, yo voy a buscar alimentos para la calle. Yo recuerdo muy claro eso porque yo, que era una niña, me quedé en pánico al ver a mi papá y a mi tío montarse en una bicicleta y salir hacia la calle. O sea, salir hacia la calle era como, ay, lo van a matar. Así. Mi papá siempre fue un hombre muy fuerte. Y mi papá se puso un machete en el cinto. O sea, se pusieron machetes en el cinto y salieron. Pasaron horas antes de que mi papá regresara, horas que yo me imagino que fueron como años para uno preocupado. Y mi mamá tratando de mantener calmados a todos. Mi papá regresó con un saco de harina. Y estamos hablando que nosotros no éramos una familia que estábamos pasando por situaciones económicas malas. Mi papá ganaba buen dinero y todo, pero después de tanto tiempo en guerra ya no hay nada, se acaba todo, se acaba el agua, no hay luz, no hay comida. Y mi papá regresó con un saco de harina de trigo. Y yo recuerdo que se metió en la cocina con una manteca que tiraban de los aviones, que era una lata como de una mantequilla, una manteca, no sé ni cómo decirlo. Y mi papá comenzó a hacer Johnny Cakes. Y con eso estuvimos comiendo yo no sé cuánto tiempo. Y comíamos felices porque mi papá era un hombre muy fuerte y trataba como de mantenernos a todo en control. Aunque les repito, mis 2 hermanos mayores, mi hermana y mi hermano, eran muy nerviosos, yo recuerdo. Mi abuela también era una mujer muy fuerte, pero los bombardeos no te dejaban dormir. Cuando venía un bombardeo grande, sonaban unas sirenas que crean pánico. Las sirenas te crean más pánico que todo porque tú sabes que viene un bombardeo y tú no sabes si ese bombardeo, cuando suenan las sirenas porque viene un bombardeo en tu área y tú no sabes si el bombardeo va a ser sobre techo. Eso es vivir la guerra, eso y mucho más. Y les digo, yo estaba niña, o sea que yo sé que los adultos vivieron peores cosas, como mi papá cuando vivió el pánico de salir a buscar esa comida, que yo recuerdo que un día yo le pregunté a mi papá, ¿y cómo usted consiguió? Y mi papá me dijo lo siguiente, nosotros teníamos como a 2 calles, un señor que tenía un colmado, mi papá me dijo, yo fui y le toqué la puerta y le pedí comida por las buenas o por las malas, y estamos hablando de amistades. Cuando usted está desesperado por comida, pasan esas cosas. Así que yo le digo a mis hermanos venezolanos que es fuerte y una guerra es algo terrible. Yo no quisiera que estas cosas pasaran, pero estamos viviendo en un mundo donde hay gente sentada con un botón mandando para sacar beneficios. De esa guerra que ocurrió en ese tiempo, República Dominicana perdió oro, perdió muchos bienes, porque usualmente cuando hay intervenciones, y ustedes dirán, ay, óyela a ella hablando, ella vive en Estados Unidos. Claro que sí, yo vivo en Estados Unidos. Yo he vivido en Estados Unidos por muchos años, porque yo soy de las que creo que los países no tienen culpas de nada, que son 2 o 3 individuos con un botón mandando, decidiendo. A veces ni siquiera son los que gobiernan los países, son otros intereses. Entonces de ahí surgieron muchas cosas. Y parece que el video va a ser bastante largo, pero yo sé que a mucha gente le importa esto. Voy a concluir esta parte del video diciéndoles que la República Dominicana fue el país. Ustedes saben que Puerto Rico se está intentando que se logre la estadidad o que Puerto Rico se convierta, pase de ser de una colonia de los Estados Unidos, pase a ser un estado.
Pues nunca la situación de Puerto Rico se ha llevado al Congreso por votación, a que los congresistas, los senadores voten. Pues les cuento que en esas fechas fue en la primera etapa, si mal no recuerdo, en la primera intervención se solicitó y fue aprobado que el Senado votara para que se convirtiera República Dominicana en un estado de los Estados Unidos, y por 10 votos no se logró. Faltaron 10 votos, eso está en internet, si usted quiere ir a ver las votaciones están ahí, la historia está ahí, es historia. Mi país es un país con mucha, como la mayoría de nuestros países para este lado, con muchas riquezas, todo lo contrario de lo que la gente cree. Hay mucho oro, hay muchos minerales, hay muchas cosas que a algunos intereses privados les importa. Son las instituciones privadas, un grupito de instituciones privadas las que se adueñan de las cosas, no son los países. Los países son simplemente parte de un planeta maravilloso que nos regalaron para todos, y todos somos hermanos. Los países no tienen la culpa, por eso me da mucha pena ver cuando se enfrentan por racismo, que si tú eres mexicano, que si tú eres dominicano, que si tú eres de esto, que si tú eres español, que si tú eres norteamericano, es tontería. Son tonterías. El racismo es horrible porque las personas que mueven los hilos no tienen nada que ver con eso, no tienen nada que ver con los gobiernos realmente. Esto es parte de las cosas que pasaron en esa guerra. Yo las recuerdo porque yo siempre he sido una persona muy sensible y recuerdo mucho más. Necesitaría más de 21 minutos que llevo y voy a ver cómo lo hago, porque entonces los detalles que les voy a dejar voy a tener que hacerles otro video para leerles la historia como tal. Yo les estoy contando mis experiencias. Vivi, aquí te dejo más o menos una idea para que veas y busques un poquito más de todo lo que pasó y cómo pasó. Y sí, mucha gente no conocía esto. Muchísimas gracias por su compañía, muchísimas bendiciones. Le voy a subir este videito de una vez, yo creo que es importante. Y a mis hermanos venezolanos, yo los tengo en el corazón. Y les voy a decir algo antes de cerrar el video. Yo viví el tiempo, no viví el tiempo de Trujillo por un asunto de edad, claro está, que fue un dictador terrible. Pero viví lo que fueron los 12 años del doctor Joaquín Balaguer, que gobernó mi país por 12 años. 12 años de mucha desgracia. Y yo llegué a estar en lo que se llama el liceo, la escuela, para ese tiempo. Y yo, en contra de que mis padres supieran o no supieran, yo fui una de las que salí a la calle en determinado momento a marchar, a gritar, y pasaron muchas cosas. Yo me iba escondida de mis padres a protestar por el abuso, y entiendo por lo que están pasando mis hermanos venezolanos. Lo que yo sé es que todo eso lo que trae es sangre y pérdida de vidas. Pérdida de vidas. Ojalá hubieran formas de hacerlo que no fuesen esas. Pero entendemos por lo que ustedes están pasando. Yo entiendo perfectamente por lo que ustedes están pasando, porque mi país pasó por muchas cosas, muchos procesos. Y por eso mucha gente dice que el dominicano protesta por todo. Y es verdad, el dominicano se levanta por cada cosa, por cada abuso, pero se levanta a tiempo. No espera que las cosas lleguen a mayores, porque ya nosotros sabemos lo que es llegar a mayores. Así que muchísimas bendiciones para el pueblo venezolano, para los cubanos, para todos los países que sufrimos el abuso, para Puerto Rico. Para Puerto Rico ahora tiene una junta que lo está gobernando, una junta elegida por los Estados Unidos. Nosotros lo vivimos en República Dominicana, lo vivimos desde el año 1916 al 1924. Y luego en el año 1965 estuvo lo que se llamó el triunvirato, que fue un gobierno militar que eligió a los Estados Unidos para gobernar el país, hasta que se logró hacer elecciones nuevamente y entonces tuvimos un presidente. Que sepamos nosotros, porque ustedes saben que vivimos en un país de marionetas. Muchísimas gracias, muchas bendiciones. Yo envío bendiciones a todo el planeta. Recuérdense que todos estamos bajo el mismo cielo, bajo la misma casa.
el planeta azul que nos fue regalado. Muchas bendiciones, yo espero que todo salga bien. Voy a tener que hacer otro video definitivamente porque no voy a poder completar lo que quería. Les voy a pasar los datos rapidito para que tengan un punto de referencia. Vayan ustedes entonces, lo lean si quieren o lo lleven despacito y lo lean. Muchas gracias por su compañía. Bendiciones a todos. Muchas bendiciones. Recuerden siempre, mira cuán importante es para que este planeta camine como debe caminar. Necesitamos peace. Allah.